bastante frecuencia, dicho sea de paso, de las extorsiones que vienen sufriendo empresarios, transportistas y toda clase de personas vinculadas al transporte urbano en Lima y en diferentes regiones del país. Eso que se ha extendido con mucha rapidez no es un problema único del país. Va a ver usted en la nota que hemos preparado esta noche que este fenómeno se vive y se registra en otros países de la región y hasta en Centroamérica. Lo vemos. Los conductores de la empresa de transporte Nueva Estrella creían haber recuperado la calma tras la desarticulación de la banda criminal DESA. Pero la tranquilidad está lejos de llegar a ellos, y es que estos delincuentes los han vuelto a amenazar. Me está agarrando para loco, mano. Estoy hablando de que tienen que alinear todo, chofer, propietario, todo, mano. Justo ayer el grupo que tenemos han estado pidiendo el cupo. Sí, ya, o sea que ya están extorsionando a los sanconeros. ¿Sabes tu Carlos? ¿Y sí. ¿Cuánto más o menos están pidiendo ese dinero? De 100 soles el ingreso y diario para pagar 15 soles. Hay veces nosotros también al justo lo sacamos. O sea que por el costumbre del trabajo que trabajamos también. Hace algunas semanas la policía presentaba una banda que supuestamente estaba detrás de esta situación, pero parece que no ha cesado esto. No, necesario. Y ahorita no viviendo. No sabe. No sabe la policía. Deberían estar los policías Bien. Total. Esto por el tipo, pues nosotros estamos en todavía. Perdón. Continúa todavía a tu lado. La extorsión a los choferes de transporte público es un fenómeno criminal que no solo se ha extendido a lo largo y ancho de nuestro país, también ha crecido con fuerza en países de la región e incluso en Centroamérica. Precisamente, en Honduras y Guatemala, los Maras Salvatrucha y Barrio 18 son las bandas que han tomado territorios enteros. En México, el terror ha sido sembrado por los carteles de Jalisco, Nueva Generación y los Zetas. En nuestra vecina Colombia tenemos al Ejército de Liberación Nacional y el Clan El Golfo. Esta última, una organización paramilitar y terrorista que también tiene vínculos con el narcotráfico. En Perú hay diversas bandas dedicadas a la extorsión. Las más temidas en Lima son los Injertos de Lima Norte y el Antitren. En Ecuador, los Choneros y a los Lobos, dos organizaciones criminales que han extendido sus tentáculos en nuestro país. Finalmente, en Brasil, las dos principales bandas del narcotráfico de ese país es Comando Vermelho, Comando Rojo en español y el primer comando de la capital han desarrollado entre sus principales actividades ilícitas la extorsión, el robo, el secuestro y el sicariato. Hay que olvidar que, por ejemplo, en Ecuador, los choneros, por ejemplo, eran muy fuertes en los penales y los lobos también, y ahí las disputas. El Tren de Aragua surge en un penal, el Comando Vermelho surge en un penal, el primer Comando Capital surge en otro penal, uno de Sao Paulo y el otro de Río, y aquí también tenemos estructuras delincuenciales que se organizan desde los penales. Lo que las bandas de extorsión llaman cupo en nuestro país, en países como Honduras es denominado impuesto de guerra. En Guatemala lo llaman renta, en México se le denomina derecho de piso, mientras que en Colombia, vacuna. En Ecuador lo bautizaron como tasa de protección y en Brasil lo llaman tarifa mensual. Se extorsiona por poco dinero, pero diario, es decir, 10, 5 soles o en dólares, 4 o 5 dólares todos los días. Y eso genera una gran capacidad de negociación al tener la organización criminal dinero constante y sonante, es decir, dinero efectivo, ¿no? Territorios distintos y grupos criminales diferentes que al final de cuentas comparten ciertos aspectos. La corrupción es transversal a todos los delitos, a todos los tipos penales que existen en nuestros códigos penales. Es transversal. La corrupción y el lavado de activos es transversal, pero sobre todo la corrupción. Y eso sumado a debilitadas y cuestionadas entidades de justicia, entre otros aspectos, impide expectorar de una vez por todas a estos grupos criminales. Fíjese cómo ha avanzado la criminalidad, no solo aquí, sino en diferentes países de la región. Es el mismo problema que simplemente, ha visto usted, cambia de nombre, cambia de red. Son distintas organizaciones criminales enquistadas en los países y en algunos casos vacuna, en otros casos cupo, en fin. Pero la modalidad es exactamente la misma y el terror y el miedo que sienten los ciudadanos es idéntico y transversal. José Eliche nos acompaña esta noche.
conoce muy bien el Estado, ha estado en el Ministerio del Interior, ha estado también en el Congreso de la República, así que vamos a poder hablar de varios temas. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tatiana, gracias por la invitación siempre. A ver, esto que está ocurriendo en el país y que algunos probablemente pensaban que se vivía solo en el Perú o que estaba pasando con mayor énfasis aquí, pero por lo que estamos viendo es un fenómeno que se repite en toda la región. Sí, ¿no? Y ha venido gestándose desde hace un buen tiempo ya, ¿no? Quizás en la época de la pandemia se aminoró un poco por las mismas condiciones de la pandemia, el encierro y demás, pero ahora pues ha rebrotado muy fuerte. Y bueno, algunas de estas organizaciones, pues tienen comunicación entre sí, entre países, ¿no? Y por otro lado, bueno, la información que fluye a través de las redes, ¿no? También, digamos, les da armas para organizarse mejor, aprenden el uso de nuevas tecnologías, en fin, ¿no? Y hay una serie de cosas ahí que se van sumando. Y han logrado además traspasar fronteras en algunos casos, ¿no? Sí, claro. El Tren de Aragua, Bueno, Comando Tren de Vermelo Aragua, ha llegado acá, sí, claro. los choneros de Ecuador también, y en fin, ¿no? Sí, no tienen fronteras, claro, ¿no? Y además es muy fácil cruzar las zonas, digamos, las fronteras, ¿no? de los países, ¿no? Sí, no es fácil, por otro lado, cuidar, ¿no? Vigilar las fronteras. Claro. Es algo muy costoso, que requiere una logística importante y a veces también, bueno, no a veces, creo que también hay varias cosas, ¿no? Tienes corrupción, claro, tienes ineficiencia, tienes falta de equipamiento, ¿no? Entonces son cosas que se suman y no ayudan a enfrentar este problema, ¿no? Que cada vez es más complejo y pueden empezar a usar y mejorar el uso de tecnologías. Instituciones corruptas, además, no sí, solo claro, las tenemos aquí, Bolivia, Brasil, sí, Ecuador, Colombia también, ¿no? Tienen algunos funcionarios que también pasan por lo mismo. Y como decía Ricardo Valdés en la nota, las extorsiones son como un negocio, entre comillas, rentable, ¿no? Claro. Son plata diaria todos los días, el efectivo que se mueve, y si no, pues van a la fuerza. La modalidad es la misma. Y por eso estas personas tienen capacidad de corromper, ¿no? También, porque claro, quienes están cerca de ellos, digamos, para controlarlos, son personas que con quienes pueden compartir, ¿no? El resultado, el producto de ese negocio, ¿no? De acuerdo. Pueden ser policías, serenazgos, ¿no? Hasta autoridades locales en algunas circunscripciones, en fin. Sí. A ver, vamos al tema local. Estábamos atentos a lo que pasó, o lo que sigue pasando, de hecho, en Patás. Se había informado hace unos días de un secuestro a 13 trabajadores de una empresa vinculada a la minera Poderosa, que ha sido atacada en múltiples oportunidades en los últimos meses. Luis Vargas, reportero de Panorama, ha conseguido información respecto a este caso. Vamos a escucharlo. Lo que sucede en Patás es una guerra por el control de los socavones. El responsable de este ataque sería un peligroso, sanguinario, brutal delincuente conocido allá en Patás como Cuchillo. Él con varias personas, todos con un equipamiento ideal para ingresar kilómetros y kilómetros y kilómetros dentro del cerro a los socavones y sobre todo armados con R15. Han ingresado, han entrado y han usurpado un socavón de la empresa R&R que prestaría servicios a la minera Poderosa. Allí, a kilómetros dentro del cerro, a kilómetros y kilómetros, ha habido un enfrentamiento entre el grupo de este criminal con los guardias de seguridad que protegen el socavón, que cuidan a los trabajadores, que cuidan a los mineros. Allí, en ese enfrentamiento, ellos han tomado el control. Las investigaciones apuntan que nunca se ha pedido un rescate. Las investigaciones que la policía tiene es que nunca se ha pedido los 4 millones por los guardias de seguridad que han sido sorprendidos por este criminal. Y tengo la información que estos trabajadores ya habrían sido asesinados. Bueno, esto es parte de la información que está recabando Luis Vargas, reportero de Panorama. Y claro, eso que se había reportado como un secuestro y que se habían pedido 4 millones de soles y que la policía incluso había enviado un equipo para rescatarlos, pues
al parecer, por la información policial que él ha podido recoger, no tendría ese sentido, sino que habría habido una disputa, habrían ingresado estos delincuentes bajo la cabeza de ese conocido alias Cuchillo y habrían sido asesinados. Bueno, esto debía enfrentarse de manera inmediata, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no es nuevo eso. Sí se puede hacer. Lo que yo me pregunto es por qué no se hace, ¿no? Claro, la policía para operar en estos casos tiene que desarrollar un mínimo de planificación, ¿no? Ver el escenario, quiénes son, qué tipo de fuerza de la policía va a entrar ahí, pero estas cosas en un Estado de Derecho no se pueden permitir. Esto es un paso más, o sea, es, digamos, un punto más que nutre esa sensación de pérdida de país que tenemos, ¿no? De un Estado fallido. Claro, de un Estado fallido, vamos a decirle en términos simples, pérdida de país, ¿no? Estamos perdiendo el Estado de Derecho, estamos perdiendo el orden, el cumplimiento de la ley, ¿no? La confianza en el Estado y en el sistema de democracia representativa. En todo eso estamos mal. Si no reaccionamos ya mismo, y esto lo venimos diciendo, no solamente yo, sino otros invitados que has tenido acá, si no hacemos algo ya mismo, pues va a ser muy difícil de controlar. A ver, la gente, los trabajadores, los representantes de la minera poderosa vienen pidiendo, exigiendo y hasta implorando ayuda desde hace meses. Les han volado torres, les han matado a sus trabajadores y nada de nada ha pasado. Ellos ven como todos los días ingresan a parte de su territorio, toman y no pueden hacer absolutamente nada, porque como nos contaba Lucho, ingresan completamente armados, dispuestos a acabar con la vida de quien se les cruce y con el único objetivo de retirar el oro ahí para pues venderlo y hacerse de esto. Esta zona de Patás está en emergencia hace meses y simplemente se prorroga y no pasa absolutamente nada. Nos hacía acordar, y lo comentábamos esta tarde en reunión, en aquel momento esa zona del Guayaga con Sendero Luminoso, ese espacio, esa zona liberada, hoy Patás parece que refleja y representa lo mismo. No, esto tiene que ser enfrentado de inmediato, ¿no? Debemos imaginar que tanto el ministro del Interior como el comandante general de la policía están preparando una operación ahí, bueno, en otros lugares donde también hay problemas, pero especialmente ahí, ¿no? Que desde el punto de vista simbólico es muy importante controlarlo inmediatamente, ¿no? Porque tiene incidencia, digamos, en lo que es el tema de la seguridad en general, la seguridad jurídica también, ¿no es cierto?, que necesitan las empresas para operar y para nuestro país, bueno, la minería es muy importante. El mensaje es muy malo, entonces hay que revertirlo. Es una urgencia nacional, ¿no? Y refleja además un escalamiento de la violencia. Lo que se vive en Patás se vive en todo el país, solo que en dimensiones distintas. Pero del otro lado, la respuesta del gobierno es responsabilizar a otros, ¿no? Es incapaz de asumir que ellos son los responsables de esto. La presidenta le hemos escuchado decir, este ejecutivo no es el responsable de lo que hoy está pasando en el país, la presidenta tampoco lo es. Y los responsables... Probablemente el gobierno actual no es el responsable de originar, digamos, estos procesos, ¿no? Pero sí es el responsable de enfrentarlos cuando, digamos, se manifiestan, cuando se expresan, como es ahora. Esa sí es una responsabilidad. Si cada gobernante llegara y, digamos, se exime de responsabilidad y dice, bueno, que las cosas sigan así, ¿no? Porque yo no lo he generado, yo no lo he provocado. Entonces yo me voy a hacer otra cosa, no sé, a ceremonias, a inauguraciones, mientras el país se despedaza por todas partes. No, esto hay que enfrentarlo. Y esto lo enfrenta un equipo sólido, donde todos, digamos, reflexionan profundamente sobre los problemas y los sectores o los ministerios y los órganos que tienen que actuar, pues actúan, ¿no? Previo trabajo de inteligencia, previa evaluación, digamos, de los recursos disponibles, de cómo desarrollar una operación que sea eficiente. En el Perú se han desarrollado muchas operaciones de control, digamos, de problemas de seguridad, ¿no? De acuerdo, porque no podemos resignarnos a seguir viviendo así hasta que haya un cambio de gobierno todavía. Hablando de cambio de gobierno, quería comentar con usted lo que se va a venir en las próximas elecciones. Se ha oficializado, tenemos el documento, vamos a compartirlo en pantalla, el artículo que establece la inclusión para la aplicación del voto digital en las elecciones generales del 2026 de los siguientes grupos prioritarios: miembros en actividad,
de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que no se encuentran desplazados fuera de su domicilio registrado en RENIEC, y aquellos peruanos que se encuentren fuera del territorio nacional. Algo que, por ejemplo, en las elecciones del 2026 reclamaba Fuerza Popular, ¿no? Decían, no se les dejó votar, hubo Pero hay movilización. Más, hay más, también personal de salud, Bomberos, cuerpo de bomberos, personal sí, del INPE, efectivamente, otras personas sí, que tienen labores esenciales y y que no discapacitados pueden, también. exactamente, Sí, sí. que no van a poder desplazarse, digamos, Así es. van a poder hacer uso facultativo de esta... Sí, porque tienen que inscribirse de manera voluntaria. Exacto. Sí. Es una disposición que ha dado la jefatura, o sea, el jefe de la OMPE, ¿no? Reglamentando una ley que el Congreso aprobó, me parece, en marzo, que dispone, digamos, o que promueve la implantación a título de programa piloto, me parece, del voto digital, que es un tipo de voto electrónico, pero no es el voto electrónico, digamos, que queremos implantar en el Perú y que existe en otros países, donde tú acudes, ¿no? al centro de elecciones y encuentras un equipo con el que ejerces tu derecho de sufragio mediante el voto electrónico. Pero es un tipo de voto electrónico que le llaman voto digital, que se hace con celular, con tablets, con laptops, con desktops y ese tipo de equipos. Y se van a poder entonces emitir su voto. Sí, a mí no me parece mala. A mí me parece bien. En el caso, con la policía, ¿qué se hizo? Cuando yo fui ministro, había personas que, no sé, se adelantaban y decían que se iba a impedir a la policía o que se está impidiendo votar a la policía. Eso no era cierto. Lo que pasa es que esa fue la queja justamente en las elecciones del 2026 de Fuerza Popular, ¿no? Que dijeron, oye, acusaron incluso al gobierno de Ollanta Humala de haber favorecido a Pedro Pablo Kuczynski porque no se dejó votar a los militares, a la fuerza policial, y había pues un bolsón importante de votos. Nosotros ahí, dimos ¿no? disposiciones bien claras, ¿no? Internas, que trascendieron, ¿no? A todos los policías tenían el derecho de votar y debían ejercerlo. Entonces, disposiciones como qué cosa hizo el comando de la policía, ¿no? Destinar a los policías que tenían a cargo el resguardo de los centros electorales ese día, ¿no? Digamos, a centros que estén cerca de su centro de votación. Pero no siempre ocurre así. Claro, entonces, pero no hubo mayores quejas, fueron a votar. Pero esto me parece bien, ¿no? Porque, digamos, alivia un poco de tener que controlar, digamos, todas estas cosas y hacer toda una logística, ¿no? Facilita las cosas. A mí me parece que sí está bien. De acuerdo, porque además en las próximas elecciones, con tantos partidos políticos, y la diferencia entre uno y otro seguramente será mínima, que además que no se les permita votar o que no se dé las facilidades, en tal caso, a todos los peruanos, esa puede ser una queja, ¿no? de algunos partidos políticos. Sí, además estos sistemas, por ejemplo, el software seguramente van a usar acá, porque hasta va a haber mesas, ¿no? Mesas virtuales deben ser. Digamos, está sujeto a verificación de los personeros de las organizaciones políticas, de los observadores internacionales, en fin, hay una serie de personas profesionales alrededor de esto que evita, digamos, que haya algún tipo pues de manipulación. De acuerdo, que eso es lo más importante. Yo creo que debemos confiar y que me parece bien, ¿no? De acuerdo. Muy bien, entonces ya no tendría que haber en tal caso ninguna queja, porque estamos hablando de más de 300.000 votos. Sí, claro, más o menos. ¿no? Solo entre militares y policías que están... Sí, entre militares y policías llegan a 200. Más los bomberos y, bueno, el personal del INPE, el personal de salud, que también es importante, bueno, y los discapacitados y las personas que están fuera del país. O sea, es una cantidad que puede ser importante, pero tampoco, digamos, podría ser la diferencia en una votación como viendo los resultados recientes, ¿no? Exacto. Pero, bueno, han sido tan ajustados. Me imagino que han tomado todas las precauciones del caso para que funcione bien y no haya ningún problema con esto, ¿no? No conozco directamente, ¿no? He leído, sí, la resolución, pero no sé. Ahora, hablando de posibilidades de participar en la vida política y todo esto, ayer en el Congreso de la República se votaron unas inhabilitaciones, no se alcanzaron los votos, como lo comentábamos ayer, se salvaron todos, incluido usted también, que venía siendo parte de esa votación, en su caso, junto con Rubén Vargas y el expresidente Sagasti, estaban vinculados al pase al retiro de
oficiales y finalmente no se alcanzó los votos, se quedó más tranquilo. Claro, en realidad sí se aprobó la acusación constitucional, pero en un extremo, sí. no en un extremo, en el caso de Francisco Sagasti, Rubén Vargas y yo. En el caso de Vizcarra y de Salvador del Solar, digamos, bueno, Vizcarra tiene varios procesos. En Salvador del Solar se declaró la caducidad de todo el proceso, o sea, absolutamente la caducidad. No se iba a votar. Termina con todo. Ya. En el caso nuestro, pues tenemos que comparecer ante el Ministerio Público, ¿no? Porque una parte de la acusación es por la supuesta comisión de un delito de función que es abuso de autoridad. Entonces tenemos que ir por ese delito. Pero en el caso de la inhabilitación no prosperó. Pero al margen de que sea el caso de Francisco Sagasti, Rubén Vargas y yo, realmente yo creo que esto sirve para reflexionar un poco sobre el uso que se le ha estado dando y se le está dando a esta institución que es el proceso de acusación constitucional, esta institución procesal parlamentaria, ¿no? Porque dejar en manos de un Congreso como el actual, ¿no? Con este escaso nivel de representación, digamos, la posibilidad de inhabilitar hasta por 10 años a un funcionario, del modo como pretendían hacerlo en nuestro caso. Bueno, después de lo que pasó ayer, por ejemplo, hubiéramos pensado que en el caso de Martín Vizcarra se iba a alcanzar la votación, pero ya ve, sorprendió un poco el Parlamento. Yo no sé qué cosa, yo estaba seguro que nos iban a inhabilitar. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿le sorprendió? Sí, me sorprendió el resultado. Porque además muchos han criticado la forma, pero la forma en cómo se dieron, finalmente el pase, el retiro de los oficiales, pero al final dicen, a ver, eran parte de las facultades del presidente. Nosotros no asistimos a defendernos porque dijimos, bueno, caray, igual nos van a inhabilitar, no vamos a prestarnos a esa exhibición, digamos, de poder y demás cosas, así que no fuimos. Pero porque no es obligatorio ir y ahora lo que venga en el Ministerio Público. No, claro, pero eso me parece sensato. Si alguien sospecha de un funcionario, quien sea, el presidente de la República, ministro, y que ha cometido un delito, pues vamos a verlo con los órganos que son especializados en esto. Termino con eso. Sí. ¿Le quedan todavía ganas de volver a la política? No. Ya no. No tengo intención, no. Ya no. Muy bien. Ya he estado mucho tiempo cerca de la política, sí. Gracias por habernos acompañado, señora Inicia, esta noche. Muy bien, vámonos ahora.